Muy bienvenidos, muy bienvenidas a este nuevo Entre Tuercas de hoy. El tema de hoy día es bien interesante, así que nos vamos a ir con un tema bien específico, que es el tema de las baterías, cómo elegirlas, sus cuidados, sus precauciones. Y este programa bien especial va a ser dedicado a nuestro locutor chacotero que tenemos aquí en la Radio Sinergia, que es el señor José Luis Rodríguez. Ahí hay un tema con las baterías, así que se lo vamos a dedicar con cariño para que él sepa cómo se hace. ¿Ah? Su Yaris Sport, que lo vamos a revisar, por supuesto, en algún minuto del tiempo que yo tenga por ahí en la parte ahí de las prácticas que tenemos nosotros en INACAP constantemente. Así que vamos a hacer este programa, en especial, sobre todo, a la gente que tiene varias dudas con respecto al tema de las baterías, algún detalle, oye, ¿cuál compro? ¿De qué forma? ¿Qué pasa cuando yo hago puente? ¿Qué pasa cuando yo tengo algún desperfecto en la batería? ¿Cómo la detecto? ¿Qué pasa si se descarga? Bueno, todas esas dudas vamos a tratar de aclararlas con este programa nuevo del Entre Tuercas, y vamos a tratar de apuntar también a componentes del sistema eléctrico que son habituales y que fallan. Y eso lo vamos a dejar ya para un próximo programa, pero hoy día la arenga es el tema de las baterías. Así que nos vamos con la música de Sinergia. Y encantado de estar con ustedes este día jueves. Bueno, el tema de hoy día es el tema de las baterías. Y estábamos conversando un poquito de los tipos, algunos consejos, de cómo elegir, algunas precauciones y cuidados. Pero vamos a partir primero por saber qué tipos hay y, lógicamente, entender de fondo el funcionamiento de la batería para entender por qué también se degradan y no sirven para siempre, porque es un tema no menor. Casi siempre el tiempo promedio de una buena batería dura entre 2 a 3 años, pueden durar un poquito más, 4 años. Hay gente que ha tenido por 7 años la batería, y la verdad que imagínense la cantidad de ciclos que tiene para hacer todas las veces lo mismo. Así que, y en gran medida la calidad de la batería depende en gran forma del proceso químico que realiza dentro, que es un proceso químico que genera un protocolo de electrolisis. Partiendo de la base que la electrolisis es un proceso químico bien complejo, que es traspasar iones de un lado a otro, y con eso se genera una carga eléctrica. Para que entendamos un poquito, esos compuestos químicos reaccionan, generan una reacción en cadena que provoca que la batería reaccione a la energía eléctrica, y con eso nosotros tenemos casi siempre el estándar de energía que nosotros necesitamos para que le demos arranque al vehículo, funcionen las luces. Y para los vehículos ya más sofisticados, que tienen baterías de mayor capacidad, permite que haga todas las acciones, funcionen todos los tipos de accesorios, y lógicamente que en ocasiones nos encontremos con dificultades de repente cuando estas se descargan, y eso es inevitable, ¿ya? Partiendo de la base que el electrolito, que es la base del funcionamiento de la batería, entendiendo ese electrolito, pongámoslo en un tono más simple para la gente que conoce las antiguas baterías, es agua destilada con una proporción de ácido, y eso reacciona químicamente y se provoca la electrolisis. Con el tiempo, las placas que hacen posible el proceso de electrolisis se van degradando. En resumidas cuentas, se van cayendo pedacitos y se van descomponiendo los compuestos por ese proceso de electrolisis que es inevitable. Así que por eso que muchas veces las baterías pierden la capacidad, la capacidad de carga, la capacidad de retención, que la energía fluya con toda tranquilidad. Va a pasar eso inevitablemente con el tiempo. Entonces, la sugerencia que yo te hago, que te voy a hacer en adelante, no es dejar de usar la batería, sino que es usarla de una forma que permita que esto se alargue, ya que el proceso de degradación sea menor. Y vamos a tener distintos tipos de batería. La primera batería, bueno, la que conocemos siempre, que es la a base de plomo, que es una batería de tipo húmeda, donde hay agua de por medio,
y ácido y se reacciona y lógicamente que se genera la electrolisis. Hay baterías a base de calcio que son de otro estilo y que tienen una aplicación automotriz, claramente tienen otro precio. También nos podemos encontrar con baterías de gel, que son las famosas baterías de esas de libre mantenimiento, donde el electrolito está confinado en un gel y se reacciona. Y bueno, la verdad que esa batería no tiene mantenimiento y cuando glotea, glotea, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer. Y también tenemos batería de ciclo profundo utilizada habitualmente en aparatos que requieren de un funcionamiento exclusivo con la batería, y sobre todo por ejemplo con elevadores eléctricos y aparatos que tienen una batería de alta prestancia. Y también nos vamos a encontrar con baterías de ion de litio, que son las habituales que nosotros tenemos nosotros en los celulares, y que también hay aplicaciones automotrices, pero son carísimas. O sea, el precio de la batería determina también el tipo de batería que yo voy a querer para mi automóvil, y esa batería tiene una especificación eléctrica y tiene una especificación técnica para evitar de que nosotros malogremos el sistema eléctrico del auto. Y en ese sentido, yo voy a ser bien enfático: asesórate por un experto, porque muchas veces la gente piensa que si yo le coloco una batería de mayor capacidad, voy a tener una prestación mejor. Y la verdad que no es así, ¿ya? El sistema eléctrico del auto está diseñado para funcionar en una capacidad al igual que en la casa. Si yo coloco una capacidad que no corresponde, la verdad es que vamos a tener dificultades. Inevitablemente van a haber situaciones desagradables donde se van a empezar a quemar componentes. Vamos a empezar a tener problemas con las luces, con accesorios, se me van a quemar módulos, van a haber situaciones desafortunadas, y la verdad que por eso que yo les pido encarecidamente que no cambien por ningún motivo la especificación que dice fábrica. Si el fabricante dice: señor, usted tiene que usar una batería con capacidad de 55 amperios, eso, ¿ya? Algunos me van a preguntar: profe, pero ¿qué es 55 amperios? ¿Qué es 60 amperios? ¿Ya? Y hay algunas capacidades también que se miden en otras especificaciones que no los voy a enredar, pero casi siempre tiene que ver con la capacidad de reacción en frío, por una parte, y la capacidad de entrega de energía. Y cuando nosotros hablamos de amperios, eso tiene que ver con la entrega de la energía que va. Una cosa es el voltaje, que casi siempre en los vehículos livianos son de 12 volts, y en los vehículos pesados son de 24, y habitualmente lo que hacen los dueños de vehículos pesados, colocan dos baterías 12, ¿ya? De tal forma que sumen 24. Y la capacidad de la batería está definida en gran medida por el fabricante, y en este caso, si el fabricante dice 55 amperios, que es la capacidad que tiene la batería, pongámonos en el caso que 55 amperios es, tú le vas sumando los consumos, porque esto funciona igual que un consumo. Es como tener un acumulador, por eso se llama acumulador, en otros países se dice acumulador, y acumula energía, y lo que realmente permite que todo funcione correctamente es esa capacidad de amperaje. Si yo le coloco, por ejemplo, más capacidad de amperaje, estoy como rebalsando la capacidad del circuito eléctrico. Y eso no es bueno. Es como tener, no sé, un estanque de agua. Y yo lo entendí así, me lo explicaron. Yo era durísimo cuando más cabro chico. Imaginemos un estanque de agua gigante, y ese estanque de agua tiene una capacidad en litros. Si yo compro un estanque de agua para la capacidad de la red de agua y sobrepaso la capacidad, en algún minuto se va a romper una cañería. Entonces va a pasar eso. Y en un vehículo pasa exactamente lo mismo con la batería. Yo excedo la capacidad de ese componente y lo voy a quemar, ¿ya? Entonces, recomendación primera: no te salgas de la especificación que te pide el fabricante. Me va a decir:
Pero profe, yo tengo un amplificador, tengo todo. Sí, estoy de acuerdo, pero para eso debe haber un cálculo previo porque de lo contrario tu auto va a aparecer antorcha. ¿Ya? Y hay muchas personas que han quemado sus vehículos producto de instalaciones inapropiadas. Así que si lo vas a hacer, toma precauciones. Yo sé que muchas personas dicen, no, pero yo le instalo el neblinero y le hago aquí, le pongo LED acá, le pongo... Hay algunos gallos que le ponen hasta un tubo fluorescente por debajo del auto y eso merma la capacidad de la batería, merma la capacidad del alternador y echa a perder el circuito eléctrico y de repente nos encontramos con que hoy se me queman las ampolletas fácilmente, no me duran nada y es debido a que hay una sobrecarga, hay una eh, eh, sobreexigencia del sistema. Así que oriéntate, anda a un servicio técnico que realmente te oriente con la batería, que te diga si está buena, si está mala. Y no basta con esto, no basta con medir el voltaje. De ahí vamos a conversar de ese tema, de vueltita de la música, pero te voy a recomendar algo. Si tú quieres comprar un vehículo a todo dar, que no quieres tener ningún problema, te recomiendo la RAV4. La nueva, o sea, genial, una sub a todo dar. Si quieres estar actualizado, el vehículo trae tecnología de punta y de partida trae luces LED, que son de menor consumo. Y ahí voy a explicar también de eso. Así que vamos a conversar en algún minuto de algún entretuercas que tengamos a futuro. Muchas personas dicen, yo quiero ponerle LED a mi auto. Pero este vehículo trae originalmente de fábrica el LED, así que te lo recomiendo. Anda a verlo a Maquena 1664 y lo vamos a tratar de conversar en algún entretuerca que tengamos y te voy a decir, oye, lo mejor en sub, un RAV4 te va a la segura. Así que anda a Servimax, siempre es mejor. Y nos vamos con la música. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, estábamos conversando un poquito de las baterías y nos vamos a ir a lo que a usted le interesa puntualmente del entretuercas de hoy día y vamos a hablar del cuidado y cómo alargar la vida útil de la batería. Vamos a partir primero con el cuidado que hay que tener con las baterías, sobre todo cuando nosotros hacemos mantenimiento, tenemos la duda. No basta, y ojo con esto, no basta con medirle el voltaje a la batería. Hay otro tipo de verificaciones que se pueden hacer con distintos otros instrumentos. La mayoría de los técnicos tenemos la costumbre de todo lo medimos con el multímetro. Y yo estoy de acuerdo con eso. Se puede medir más que nada el voltaje, pero el voltaje no se condice con la capacidad de la batería. Así que si vas a chequear la batería, yo te recomiendo un servicio técnico especializado en baterías, que tenga vasta experiencia y que además venda baterías y esté acostumbrado a revisarlas. Y además te va a revisar no solamente la batería, sino que te va a revisar el circuito eléctrico, cómo está funcionando. Si está cargando, no está cargando, si funciona o no funciona. Y hay distintas pruebas que se realizan. Partamos de la base que la batería puedes verificarla con voltaje por una parte, la densidad del electrolito y la capacidad de absorción de la energía y la capacidad que tenemos también de entrega de la energía. Una cosa es que la batería tenga 12 volts, en el caso de un vehículo liviano, y la otra que entregue la energía que requiere, y para eso el electrolito tiene que estar en buenas condiciones. Se puede revisar el electrolito con un densímetro. Si la batería desgraciadamente es de libre mantenimiento, no tienes la posibilidad de revisarla porque es de gel, existen otro tipo de instrumentos que te miden lo que entrega en energía a la batería. Y ahí yo voy a tener la certeza si la batería es el problema o el circuito eléctrico es el problema. Eso implica usar algunas pinzas amperimétricas y algunos instrumentos que son especializados en baterías. Así que si quieres estar a la segura de si es necesario o no cambiar la batería, ante un servicio que realmente te ofrezca la seguridad. Existen servicios que están especializados con instrumentación especial para eso. Entonces, en ese caso, sugiere revisarla antes de hacer el reemplazo. Ahora,
Si yo tengo la sospecha que mi problema eléctrico es la batería, anda a un servicio, pídele que te midan la batería y su capacidad. Ahora, yo sé que también hay fines comerciales y muchas personas van a decir, oye, me hicieron cambiar la batería y ese no era el problema. Y pasa muy habitualmente. Entonces, en esos casos, consulte un servicio imparcial que claramente no venda batería, porque si no va a haber un conflicto de interés. O sea, lo que el servicio técnico gana más en una compra, en una venta de baterías que estar visualizando o diagnosticando la batería. Así que yo te recomiendo y te sugiero, y además te hago el alcance, que vayas a alguna persona que tenga la instrumentación. Si un técnico te dice o te ofrece revisarlo, claro, te va a revisar el voltaje, pero no la capacidad de entrega de la energía y la densidad del electrolito. Partamos de la base que el electrolito, vuelvo a indicar, es una mezcla de ácido sulfúrico y agüita. O sea, no lo manipule, por favor, directamente con la mano porque se va a quemar sus manos. Químicamente es muy agresivo y muy tóxico para la piel, y no solamente tóxico para la piel, sino que también para la pintura del auto. Así que no haga ni tal de manipularla si no tiene el conocimiento previo. Algunas personas van a abrir los vasos, hay personas que de repente toman una monedita de esas de 100, abren los vasos y revisan si es que está hirviendo o no y el nivel. Me parece correcto, es una forma, hágalo con guantes, sí, ¿ya? Una de las cosas que pueden dar mal indicio de que hay un problema es que la batería encima empiece a transpirar. Es como que sale como vapor o se generen capas así como húmedas encima de la batería. Eso es mala señal. Entonces, cuando hay esa situación, revísala. Si es habitual que tus bornes se asulfaten con ese compuesto como blanco, tipo de distinto color, de repente cuando ya no podemos hacerle ninguna mantención, a revisarla. En ocasiones se debe, en gran medida, a que hay una filtración en la batería y eso es grave. De verdad que es muy peligroso, es muy grave porque el que rompa una batería es un accidente tremendamente difícil de poder rescatar la zona donde está la batería. Así que yo te hago el alcance para que revises eso, revisa el estado. No aceptes, si vas a comprar una batería nueva, no aceptes una batería inflada, por ejemplo, o una batería golpeada en algún sector. La verdad que es mala señal, ¿ya? Si vas a comprar una batería nueva. Y lo otro, primera parte, que tiene que ver un poquito con el cuidado para alargar la vida útil, es evitar de que el coche quede a la intemperie. O sea, ojalá quede bajo techo, no esté expuesto al hielo, porque las bajas temperaturas hacen que la batería trabaje más de la cuenta, ¿ya? Y lógicamente mi electrolito se va a degradar con mayor facilidad, ¿ya? Entonces, si tienes la posibilidad, y si no tienes la posibilidad de tener un estacionamiento cubierto, no sé si se han fijado que los vehículos nuevos tienen unas colchitas como que le ponen un polar a la batería, como un piluchito. No es un piluchito por si acaso, es una napa que permite mantener una buena temperatura y la batería no pierde eficiencia por la baja temperatura. Por ese lado, si no lo tienes, trata de cubrir la batería en tiempo frío para evitar esa deficiencia que haya en tiempo frío. Cuando está en un clima como el que tenemos en este minuto en Osorno, que ha estado bien bonito, la verdad que no es muy necesario, pero si tienes la posibilidad de colocarle algo, ojalá que sea de fábrica, y conseguirte un aparatito que te caiga justo y preciso en la batería, es genial. Lo otro, si tienes la costumbre de escuchar radio con el vehículo detenido, es probable que tu batería te dure menos, ¿ya? Y eso va de la mano. O sea, si tú pretendes que dure mucho más, hazlo, escucha la radio, pero con el motor funcionando. Yo sé que no es muy aconsejable. Por último, traspasa tu música al celular, ¿ya? De verdad que a lo mejor va a ser mucho más económico eso. Y si pasa mucho tiempo que tú no usas el auto, más de una semana, yo te recomiendo, por una prevención de evitar de que tu batería se descargue,
que desconectes los bornes, ¿ya? Y el orden de cómo lo hagas también es tema. Hay vehículos que tú les desconectas los bornes y hay que tener precaución, ¿ya? Y aquí un especial llamado a nuestro amigo ahí, José Luis, que desgraciadamente hay vehículos que se desprograman componentes o accesorios cuando yo desconecto la batería. Así que pon atención al manual de usuario. Cuando lo hagas, en el manual de usuario dice, si tú desconectas la batería, puede pasar esto. No tenemos la costumbre de leer el manual de usuario. Asesórate antes de hacerlo. Un ejemplo, si tú desconectas la batería, en ocasiones se desprograma la radio, ¿ya? Si tú desconectas la batería en ciertas condiciones, pueden haber bloqueos electrónicos de algunos componentes, de algunos módulos. Nos ha pasado, ¿ya? Y de verdad que es súper molesto. Así que antes de que lo hagas, antes de desconectar la batería, para evitar de que se te descargue, toma esas precauciones. Hoy en día los vehículos más modernos tienen gestión electrónica en la batería. O sea, miden el consumo, la protegen, la cuidan, evitan el sobrevoltaje, la sobrecarga, cualquier situación anómala de la batería, lo gestionan. Y lo gestionan por algo súper simple. No sé si se han fijado que últimamente hay vehículos más nuevos que tienen tecnología Start-Stop, ¿ya? ¿Y en qué consiste este Start-Stop? Que tú cuando llegas al semáforo, tú pisas el embriague y el motor se detiene. Le pones neutro y el auto se detiene. Después tú pisas nuevamente cualquier pedal, ya sea el de acelerador o el de embriague, y vuelve a funcionar el motor. No necesitas estar ahí prendiendo y apagándolo. Esas baterías son bien especiales, pues son súper caras. Y la capacidad de estas baterías es extrema. O sea, estas baterías aguantan varias veces que tú apagues el motor, vuelvas a prenderlo, apagues el motor, vuelvas a prenderlo, apagues el motor y vuelvas a prenderlo. Si yo le instalo cualquier batería a ese tipo de automóvil, la batería te va a durar, te aseguro que te va a durar una semana, ¿ya? Y son más caras, ya puede costar entre, si una batería promedio, ¿cuánto cuesta más o menos aprox? Como 40.000 pesos, ¿sí? Esas baterías pueden costar entre 180 a 300 lucas y en ocasiones mucho más. Entonces es un tema cuidar la batería. O sea, imagínate pegarte el sablazo que el vehículo ocupa ese tipo de sistema. De verdad que es una complicación, ¿ya? Está hecho para reducir el consumo, porque no tiene ningún sentido que en el semáforo tú esperes y el vehículo esté funcionando. Para algunos fabricantes eso es como absurdo, porque es energía que se pierde. Tú necesitas mover el auto y recién necesitas el motor. Así que por ese lado y por esa situación particular se han hecho este tipo de baterías de alta prestancia. Si estamos con el nivel de agua destilada muy bajo, es muy probable que se degrade el electrolito. No va a ser inmediato el daño, va a ser a largo plazo. Entonces te recomiendo le coloques la medida de agua destilada, porque no es cualquier agua, no le puedes echar agua de la llave, porque ahí sí que queda la crema, se contamina el electrolito. Si le echas agua destilada, échale la medida justa, no te sobrepases porque si no se va a rebalsar y vas a crear un problema. Porque eso se mezcla con ácido sulfúrico cada vez que se hace la electrolisis. Y si se rebalsa de agüita destilada, va a estar como preciso para que se corroya cualquier piececita de metal. Entonces yo te recomiendo que coloques el nivel que te pide preciso. Para eso hay probetas, hay jeringas. Mide la capacidad y ve que estén todos parejitas. Y con eso vas a alargar la vida útil de tu batería si es que fuese con electrolito húmedo. Cada 10 kilómetros cada batería tiende a recuperar cada vez menos carga. Entonces yo te aconsejo, más que recomendar, te aconsejo que revises primero la fijación de los bornes. Si la fijación de los bornes no es buena, o tiene sulfato excesivo en los bornes, o no está limpia esa zona, va a tener un aumento de resistencia eléctrica que va a evitar de que la reacción de la batería sea adecuada. Entonces
en vez de ser beneficioso, va a ser contraproducente. Así que la limpieza de la batería, algunas personas dicen, le coloco grasita. La verdad que a mí en particular no me gusta mucho la grasita, me gusta más la vaselina. La vaselina en estado sólida sirve mucho más porque es menos residual que la grasa. La grasa tiene más aplicaciones de otro estilo en el mundo mecánico, más que la vaselina. La vaselina sirve harto sobre todo para aislar de que no se genere sulfato en el borne. Así que si quieres cuidarla, límpialo. ¿Y cómo lo limpias? Con una agüita con una agüita con bicarbonato. Yo la otra vez di un dato un poquito casero y me van a disculpar la rotería, pero sí es efectivo. En la orina. Lejos, el mejor limpio contacto de borne para batería. O sea, yo lo he probado y nunca me ha quedado feo. La idea es que ojalá después le pegue una regadita ahí y lógicamente higienice la zona, porque nada, que andar con olor a orina en la batería, o sea, para nada. Yo te recomiendo que desarmes y hagas la limpieza con un pañito y algo ahí con guantes y tratar de usar lo más limpio para no caer en el tema higiénico. O sea, por ese lado, límpialo, límpialo con una brochita, con un cepillo, sácale la cáscara esa, toda la mugre que hay. Y cuando te toque cargar la batería, siempre carga sola, nunca en el auto, ¿ya? Es muy malo, es muy malo para el sistema eléctrico cargarla en el auto. Una persona, pero ¿qué va a pasar? Puede pasar muchas cosas. De verdad que no improvise con eso. Eh, una, la sobrecarga. Lo otro, no sabemos cuánto está entregando el cargador. Y lo otro es que no sabemos con certeza si el sistema eléctrico está bien. Puede quemar cualquier cosa, inclusive un módulo. Y, eh, y lo otro importante, y que es bueno que ustedes sepan, cuando yo tengo una batería nueva, ya, muchas veces no siempre trae la capacidad de electrolito que corresponde, así que hay que revisarla antes de instalar, porque muchas veces no viene con el electrolito, con el agüita destilada en los vasos, así que no haga digital de improvisar porque probablemente no le va a funcionar bien. Hay otras cosas que ocurren cuando yo veo que mi batería se llena de ese residuo, como ese barniz encima, como esa mugre encima que se adhiere de polvo. Yo estoy mermando la capacidad de la batería en una gran parte. Entonces, si yo tengo signos de que se asulfatan seguido, de que se reviene la batería, es muy probable que el problema no sea la batería, es muy probable que sea tu sistema de carga. Hazlo revisar inmediatamente cuando ocurran ese tipo de situaciones. Y es más, si tienes la sospecha de que se te quemó una ampolleta, también hazlo revisar, porque puede ser indicio de que algo está funcionando mal. Sobre todo cuando las ampolletas tú las sacas así como derretido el soquete, ¿ya? Ahí es una voz de alerta y ahí trata de revisarlo. Puede ser tan simple como la capacidad de la ampolleta que tenía un defecto y se quemó por eso, pero no es normal de que se queme seguido, ya no es normal. Entonces revisa tu sistema de carga, revisa tu consumo y con eso vas a alargar la vida útil de tu batería, ¿ya? Entonces volvemos a repetir, los bornes en buenas condiciones, si tienes la señal de que hay un problema eléctrico, hazlo revisar. De repente te puede traer más de algún problema. No hacer instalaciones inapropiadas que no estén definidas por el fabricante o que sean asesorados por un especialista. Y casi siempre cuando nosotros dejamos humedad encima, va a beneficiar de que los bornes se asulfaten, va a beneficiar de que ese sulfato se cree. Entonces, una forma de aislar la vaselina es lo mejor. Uno me va a decir la grasa. La verdad que no, la vaselina. Si tú quieres limpiar los bornes y después dejarlo limpio y ordenadito, impecable. Así que por ese lado,
esas son como las recomendaciones principales y después vamos a conversar cómo abordar, cómo abordar la compra de una nueva batería y que lógicamente que sea la adecuada para tu auto. Y por otro lado, cómo son los puntos de testeo que hay en el auto para poder tener un circuito eléctrico saludable, ya sin duda. Y lo otro, que voy a hacer un apartadito, que es el cuidado de los vehículos que tienen mucha electrónica. ¿Qué pasa cuando yo les desconecto la batería o si yo hago mal puente? Entonces nos vamos a referir a eso en un ratito más. Y más aún, si tienes una Toyota Hilux, revísala en Servimac. Y más aún si es una Toyota Hilux nueva, que te la recomiendo de fondo porque es un vehículo de trabajo espectacular. Atrévete, pruébala, revísala en Servimac ahí en 1664, aprovecha de revisarla y si tienes una nueva, te felicito, compraste la mejor camioneta de trabajo que puedas tener. Así que nos vamos a la música nuevamente. Bueno, estamos hablando un poquito de los cuidados de la batería y justamente estábamos conversando acá con la gente de la radio y viendo también los apartados que hay de repente, los mitos que hay alrededor sobre hacer puente o no hacer puente, sobre si es bueno o no es bueno hacerle puente, desconectar la batería. Muchas veces existen problemáticas, sobre todo con vehículos que son muy electrónicos, ¿ya? Y para evitar esos inconvenientes, bajo cualquier punto de vista, la primera premisa es revisar el manual de usuario del auto y si no tienes información, ver si existe información relacionada con esto. En ocasiones hay vehículos que son algunos más delicados que otros con respecto al tema de las baterías. Si se descargan en ciertas condiciones, se pueden bloquear. Por ejemplo, a nosotros nos pasó hace poquito un chasco con un vehículo de la sede que era un Citroën Picasso y se bloqueó por modo eco y el auto no anduvo más, así que después tuvimos que hacer el protocolo para desbloquearlo. Imagínate un usuario común y silvestre que le pasa a mi auto. Lo primero que asocias tú al hagámosle un escáner para solucionar el problema, y la verdad que ni con el escáner vaya a poder solucionarlo porque eso requiere de un protocolo. Entonces, para algunos vehículos el tema de batería es un temón, ¿ya? Y para allá va el comentario que les voy a hacer, porque muchas veces cometemos el error y desconectamos la batería y de repente no sabemos cómo desconectarla. Y en esas situaciones ocurren accidentes que son desafortunados porque hay gente que tiene toda la intención de solucionar el problema, pero después se encuentra con la tragedia de que por esa operación le trajo más problemas que beneficios. Partamos por si vas a desconectar la batería, estáis seguros que vas a desconectar la batería, desconéctala del cable negativo primero. Siempre del cable negativo para evitar cualquier situación. Con eso tú puedes mover la batería y no va a pasar absolutamente nada. Después desconecta el lado positivo con tranquilidad y siempre hazte asesorar o hazte ayudar por otra persona para sacarla del lugar, porque no es ninguna comodidad sacarla. Ahora si tú tenés ñeque, dale nomás, no hay problema, pero sí hay que tener cuidado con derramar ácido. Si lo vas a hacer, hazlo con guantecitos, por cualquier motivo. Vaya a saber de repente, y han ocurrido accidentes producto de esa manipulación, por eso que te recomiendo con guantes y con buenos guantes. Y que evitarán que pase cualquier tragedia, que se rompa, que se quiebre o que se maltrate o que se reviente la misma batería. Y usar gafitas si vas a manipularla, porque curiosamente, para que tú sepas, la batería, su proceso de electrolisis genera un gas que se llama hidrógeno. Y el hidrógeno no avisa cuando se inflama solamente. Entonces, en ese caso, una inflamación por hidrógeno lo primero que va a hacer es quemarte el rostro, quemarte la cara o quemarte parte. Entonces, recomendación, gafita, guantecito y todos los elementos de seguridad si vas a manipular tu batería. Por precaución. No decir, pero ¿cómo tanto color?
Yo siempre doy las recomendaciones. El que los quiere tomar, de repente han pasado situaciones desafortunadas. Yo siempre le pido a mi, a mis alumnos que tomen las precauciones con la batería. No todos hacen caso, pero es como todo. Hay que tener cuidado. Lo otro, para hacer puente, una de las recomendaciones, si tu auto es muy electrónico, no lo hagas de auto a auto funcionando. O sea, si el otro auto está funcionando y tú quieres conectarlo a hacerle puente, no te lo recomiendo porque puede traerte una desagradable o desafortunada situación que puede quemar más de algún módulo. Si tú lo vas a hacer, ojalá con una batería fuera, o sea, fuera del auto, que no tenga contacto con otro vehículo. O sea, o si tú quieres, le entregas energía, pero le entregas energía con la batería desmontada. O sea, desconectar la batería del otro auto que te va a entregar la energía. Si lo vas a hacer directamente en otro auto, que procurar de que el otro auto esté apagado con la llave afuera para evitar riesgo, ¿ya? Algunos van a decir, pero profe, en la antigüedad habían personas que llegaban y aceleraban el auto y con eso estábamos. La verdad que antiguamente no habían estos componentes electrónicos tan finos y no teníamos tanto riesgo porque los sistemas eléctricos estaban casi reforzados y no había grandes problemas. Pero hoy en día con la electrónica hay que tener precauciones, ¿ya? Paso a seguir de un puente, casi siempre conmutar los cables y tomar como base, cuando tú le entregues energía, la masa del vehículo siempre es la estructura del auto. Coloca la pinza ahí y en un lugar que quede bien firme para evitar esos chispazos, porque son los chispazos los que provocan el problema. Tómate bien de la tenaza, colócala en la estructura del vehículo y con eso tú entregas la energía que corresponde. Si va a ser un borne directo, que el borne quede bien puesto. Después colocas el positivo y procura de que no tires chispa, procúralo. Y la chispa se genera por elementos residuales que hay en el borne. Limpia el borne antes de colocar el puente. Eso es súper importante porque muchas veces la gente se confía y va y lo hace sin ningún cuidado. Y lo otro, cuando tú veas que el auto ya arrancó, inmediatamente tú desconectas los cables y esperas que el vehículo por sí solo recupere la carga. No le dejen los cables puestos porque de verdad que es súper riesgoso. O sea, esta operación siempre se hace de a dos personas, nunca de a una, ¿ya? Y en el caso particular nos vamos a encontrar con situaciones con que hay vehículos que si tú haces una mala operación de la desconexión de la batería, van a desprogramar la mariposa de aceleración, que es lo que le sucedió a nuestro amigo chacotero de la radio. En esos casos hay una programación de ciertos componentes cuando tú cambias la batería. En esa situación hay una operación, hay un protocolo que hay que seguir. No es llegar y sacar la batería y poner otra, no. Y en ocasiones hay vehículos que te pide necesariamente que tienes que conectarlo al escáner para que vuelva a inicializar el programa de la mariposa de aceleración, de la batería y de otros componentes electrónicos, entre ellos la radio, entre ellos el sistema multimedia que tiene el auto, entre ellos la programación de las ventanas y una cantidad si te nombrará. Entonces, por eso, si tienes un auto muy fifí, como decimos nosotros, un auto demasiado delicado desde el punto de vista electrónica, te recomiendo que te asesores por servicio técnico especializado en la marca, que haga el reemplazo de la batería. Por último, cómprala tú en otro lado, le pide el servicio, paga un par de monedas más y te evitas de problemas, porque ahí tú puedes exigir que el auto te quede nuevamente en perfectas condiciones. Y lo otro, cuando vayas a hacer cambio de la batería, procura de revisar todos los componentes electrónicos, todos, el arranque, la partida, todo,
para que estés seguro que el cambio de la batería se hizo de forma oportuna, de forma eficiente. Y lo otro importante, cuando hablamos de vehículos que son extremadamente electrónicos, la clave es la mantención de la batería. Si yo dejo el vehículo en contacto por mucho rato, ya sea para bajar los vidrios, procura de que no se descargue por completo, porque puedes tener una situación desafortunada. Puede bloquearse la unidad o el módulo. Así que ojo con esos detalles. Evítate la mala onda con respecto a estos problemas que son de tipo eléctrico. No instales nada que no esté estrictamente establecido en la estructura del vehículo. Si vas a instalar algo, ten esa precaución. Más aún, si tienes la duda y tienes un Toyota, anda a ServiceMac, elegido como el mejor servicio técnico Toyota a nivel nacional. Anda a la segura y te van a recomendar todos los chiches que haya de por medio. Así que te lo recomiendo. Si tienes un Toyota, anda a ServiceMac, agenda tu hora y estamos. Y chuta, se nos hizo nada el programa de hoy día, desgraciadamente. Los dejo invitados para que nos manden cualquier temita, cualquier recomendación al entretuercas@radiosinergia.cl. Y si bien aquí hay un equipo tremendo que te puede aclarar alguna duda, alguna consulta, me la va a enviar a mí y yo encantado. Así que te invito a que te vayas al correo y los invito también para el próximo jueves con otro tema interesante del Entretuercas. Muchas gracias.